Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, a nuestro nuevo capítulo de Fuera de Cuadro. En este caso tenemos invitado a nuestra querida Tatiana Farías, que es una de las personas que partió un poco en el Instituto de Altos Estudios Visuales. Cuando partimos el año 2016 empezó a rondar ya nuestras locaciones, que no estábamos aquí en la universidad en aquella época. Voy a leer un poco. Tatiana es una escritora rancagüina, egresó de los primeros diplomados de la Universidad de O'Higgins. En distintas oportunidades ha obtenido becas de creación con sus novelas. Escribe novelas de fantasía, de juveniles, y para producción de cortometrajes también ha trabajado con el Ministerio de las Culturas y las Artes. Además ha sido participante de los cursos de guión de Gonzalo Mesa, gran guionista, narrativas audiovisuales, largometrajes y series. Y ha sido asistente de la cátedra de guión en nuestra universidad y dramaturgia con la profesora Maritza Rodríguez. Actualmente se encuentra en la postproducción de su último cortometraje, El pan nuestro de cada día. Al mismo tiempo que creo que esta es una película que gana un fondo el año pasado, ¿no? Sí. Que es una de creo que es la única película que gana un fondo como de 25 millones en el fondo audiovisual, que es bien importante para la región, ¿no? Una película ya un poco más profesional. Al mismo tiempo, su trilogía de novelas de fantasía se encuentra en etapa de reescritura final y prontamente comenzará la escritura de su cuarta novela de fantasía titulada Los ecos del arte. ¿Así lo dije bien? Sí. Ya, perfecto. Proyecto que ha obtenido la beca de creación literaria del Fondo del Libro del año 25. Partió en La Última Puerta con una película de Francisco Sepúlveda como guionista y en la producción. Angustia el 22, dirección y montaje. La función de Isabel en producción el 23, el 24 Sintonía Radial como guionista, el 2024 también Punto de Inflexión, uno de los cortos que configuró el largometraje Donde estabas tú cuando pasó lo que pasó, y la que acabamos de decir, El pan nuestro de cada día. Entonces, Tatiana, cuéntanos un poco, tú partes un poco en la literatura, tú vienes del mundo de la literatura, ¿te consideras escritora? Sí. O sea, si definimos que escritor es quien ejecuta el oficio de escribir, soy escritora. Perfecto. Con los proyectos he podido seguir especializándome y perfeccionándome como escritora, entonces sí. Todavía no, las publicaciones que tengo son solo de cuentos en antologías de los concursos en los que he participado a nivel nacional. Las novelas aún no están publicadas porque todavía no les doy el cierre final con la reescritura, que es en el proceso en el que estoy. ¿Cómo fue tu acercamiento al cine? ¿Cómo llegaste, cómo sentiste esa pulsión, a pesar de que seguramente empezaste a escribir muy joven, ¿no? Sí. Escribí de chica, después lo dejé. Y al retomar la escritura, básicamente fue por Francisco, porque él siempre me gustaba mucho leer y me gusta mucho la novela histórica. ¿Francisco quién es? Mi marido, Francisco Sepúlveda, director también de acá y que trabaja acá en el instituto. Entonces, yo quería escribir, y quiero todavía, esa es como la meta final, escribir una novela histórica, pero ambientada en Rancagua con el proceso de independencia. Y en búsqueda de las herramientas para eso, dije, voy a empezar con cuentos, volver a los cuentos. Hice varios años cuentos, hice un taller, después empecé a mandarlos a distintos concursos para ir probando un poco el nivel. Y una vez que sentí que ya estaba bien con estructura de cuento, pasé a novela. Pero novela no encontré cursos. Y fue justo cuando... Es difícil, la novela es más difícil. Porque los talleres literarios que hay, la gran mayoría, no es que no hayan más técnicos, son como de literatura más exploratoria, más emocional, más como de autoayuda, y yo necesitaba técnica, necesito estructura, necesito conocer las herramientas del oficio mismo. Había, pero en Santiago, imposible estar viajando a Santiago, entonces en eso surge el instituto. Y entre medio Francisco me dijo, pero negra, ¿sabes qué? Yo creo que tú, además que podías ponerte a escribir. Ok, démosle. Ahí llegaste al guión. Y ahí, entonces, él se inscribe, porque él es el que quería ser cineasta, y lo es, y yo quería ir como guionista, porque el cuento es al cortometraje, la novela es al largometraje o serie. ¿Y cómo fue tu pulsión al principio? Así, si te acuerdas, si haces memoria de más chica, ¿cómo te acercaste al cine? ¿Te acuerdas de películas? Sí, viendo películas, definitivamente. Y viendo películas como lo que me gusta. O sea, lejos, ¿qué? Una de las películas que más me gusta es Lo que el viento se llevó. Ah, bueno. Histórica, romance, pero más que nada me interesa mucho a mí eso, el drama,
pero también toda la ambientación histórica, el pensar en los personajes en ese contexto, en un contexto anterior. Y la posibilidad que da la literatura y el cine es de instalarte en ese lugar y hacerte las preguntas de ese lugar. ¿Qué haría yo en esas circunstancias? ¿Actuaría igual? ¿No actuaría igual? Sentirte parte de ese proceso, eso me gusta mucho. Ahora, la literatura es un arte un poco solitario. Tú estás sola frente a la máquina de escribir o el computador hoy día o frente al lápiz y vas creando tu mundo, tu universo y tú trabajas contigo mismo, pero el guión tiene otro proceso. Entra más gente a trabajar, está el director que tiene una idea o está haciendo una adaptación. ¿Cómo fue ese adecuar esa forma de la literatura al guión? Me cuesta. Son las partes que me cuestan del cine. No es que me gusta trabajar en equipo, soy muy capaz de trabajar en equipo, pero en términos de desarrollar una idea que yo siento propia, que la peleo mucho conmigo misma y todo, y después cuando uno llega a la mesa al debate, me tienen que convencer con argumentos narrativos de que la cosa funcione después de que yo he logrado construir algo y siento que sí me funciona. Entonces esa parte como que me cuesta un poco. No, si bien participo en labs y en mesas y todo con distintos proyectos, que es parte de los procesos de poder levantar los fondos, sí, a rato igual me cuesta. Me cuesta. He estado en distintos talleres, en distintos diplomados y cosas, instancias de desarrollo de guión, en los que a uno le enseñan distintas estructuras y distintos temas a desarrollar las ideas. Y claro, es un poco eso, es sentir que yo, cuando escribo narrativa, digamos, soy dueña de hacer lo que yo necesite. Y acá tengo que tener cierta apertura a ideas distintas que muchas veces, y yo creo que eso nos pasa a todos los autores, van en contra de lo que uno mismo quiere, y ahí hay que ir manejando qué es lo que cedo, qué es lo que no, cómo defiendo yo mis puntos, cómo me convence el otro, para ir sorteando y en el fondo aprender de todos e ir mejorando siempre las historias. Bueno, y algo que debe ser muy difícil, y que yo creo que es muy difícil en mi experiencia como creador de cine, es que una cosa es el guión que todavía le debe algo a la literatura y después es esto que tú no tienes que adaptar a un celuloide, a una escena, a una película, a una narración, y están los diálogos, que es algo que no está muy desarrollado en la literatura, porque, o sea, igual hay diálogo, pero no como en el cine. Es que son lenguajes absolutamente distintos. De hecho, en términos, ambos tienen sus desafíos. Entonces, cuando yo me planteo escribir en narrativa, yo puedo usar todo el lenguaje completo, y puedo crear imágenes con adjetivos y con colores y con todo un mundo, sensaciones. Hay que transmitir el olor, hay que transmitir, no sé, pues, la sensación física y todo. Pero cuando me enfrento a la escritura del guión, ya después de haber pasado el argumento, escaleta y todo, al guión mismo, siento que una vez desarrollada y cerrada la idea de lo que se va a filmar, pasar toda esa idea a la estructura y al lenguaje del guión cinematográfico, me demoro menos y lo siento más fácil que cuando hago el mismo proceso y tengo que pasarlo a literatura. Porque acá tengo que usar múltiples herramientas, figuras literarias, tengo que estar pensando en la extensión del párrafo, en las oraciones, en que si hay complementarias, si está sobrecargado de acciones, si está sobrecargado de adjetivos. Partir el párrafo siempre con una acción concreta al inicio de cada capítulo. Entonces son como muchas técnicas que hay que aplicar. En cambio acá, la narración es en tercera persona, siempre va a ser en presente, siempre. Entonces no tengo que estar jugando, es muy visual. Entonces lo que se creó antes en el papel, yo describo la imagen. Entonces es importante el proceso previo porque yo tengo que aprender a escuchar a los personajes, verlos en mi cabeza, escucharlos hablar y eso yo lo transmito y lo traspaso. Y después se lee en voz alta y la lectura en voz alta del diálogo es lo que ayuda a que tenga más naturalidad. Claro, pero yo te lo digo en el sentido que, por ejemplo, yo me he encontrado con guiones que no he escrito yo, porque yo no escribo guiones, yo escribo como la idea nomás y después se la paso a un guionista. Entonces, que a veces el guionista escribe un diálogo y yo digo, esto no voy a hacer que mi actor diga esto. Más bien voy a buscar la imagen o la acción que expresa esta idea que está escrita aquí, porque me parece redundante lo que está escrito. Entonces, a lo mejor ahí hay un trabajo que tienen que hacer los guionistas que no sé a dónde se lo enseñarán. Es que en Chile cuesta encontrar, pero he encontrado cursos y he encontrado gente que enseña. Por ejemplo,
tenía una profesora de guión que ella decía que los guiones, para leerlos, hay que leer tanto la descripción de la acción como el diálogo, y eso, cada una de las acciones que se describe, ya sea por movimiento o por diálogo mismo, traspasarlo a una emoción o a una acción. Encerrarlo en un circulito o en una llave, ya, esto es esta emoción, esto es esta emoción, y ahí uno va viendo la dinámica, y ahí uno va viendo qué es lo que sobra y qué es lo que falta. Entonces hay que hacer un zoom out, mirarlo un poco desde arriba, e ir traspasando eso para yo saber qué emoción es la que yo quiero que se transmita al espectador, con qué estoy jugando. Y eso ir encapsulándolo e ir dándole el movimiento, porque los guiones, las escenas, son fractales, pues está el largometraje o la película o lo que sé yo, el completo, el todo, va a tener cierta variación emocional. Cada escena, asimismo, tiene cierta variación emocional. El personaje no puede salir de la misma forma emocionalmente en la que entra, y hay que ir jugando. Y ese jugar, que a veces está arriba, a veces está abajo, y a veces vuelve a estar arriba, se traspasa en estas emociones que yo estoy entendiendo. Ahí. Ahora, pensando en tu trabajo, yo me acuerdo de tu primer trabajo, no sé si es tu primer trabajo, lo hablamos acerca de algo del humo, ¿cómo se llama? Acuérdame. Angustia. Angustia, que está basado más bien en un accidente que hubo acá. Esa tiene muy poco diálogo. Casi no tiene. No tiene diálogo, pero hay guión. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Podemos ver un poquitito, ¿no? Ya, lo que pasa es que para los cortometrajes, sobre todo en ese tiempo, y sigo pensando lo mismo, yo siento que el cine se tiene que explicar por sí mismo, en acciones, y se tiene que ver. Entonces el lenguaje hablado lo pongo siempre al final. Hago todas las dinámicas de los personajes van a estar en gestos, en acciones, en interacción, en miradas, en posiciones. La proxémica de los personajes es muy importante, cómo se mueven, la velocidad y el ritmo interno de la escena. Y después de tener todo eso, de nuevo, zoom out, salir un poco y ver ahí dónde cabe poner el lenguaje y qué es lo que dice que sea pertinente con la acción que va a gatillar ese lenguaje. ¿Por qué? Porque el ser humano comunica con su forma de vestir, con sus gestos, con sus distancias, con todo, pero el cuerpo comunica antes que las palabras. Yo puedo mentir solo con las palabras, pero mi cuerpo no. Claro. Primero va el gesto, primero es el movimiento y luego la palabra, porque la palabra implica racionalizar. Entonces, en términos de cuento, que es un cortometraje, primero hacer todo en movimiento y luego veo yo qué diálogo corresponde y amerita tenerlo ahí, porque va a gatillar una acción o a lo mejor viene como consecuencia de otra acción. Oye, y tu trabajo que hay hecho, yo me he dado cuenta que tiene algo que nosotros queríamos implementar en el instituto, que tenía que ver con un cine identitario, un cine regional de alguna forma. ¿Cómo ves tú eso y cómo consideras que ha sido ese trabajo? Lo que pasa es que es algo que a mí por lo menos me llama mucho la atención porque me gusta. Yo soy rancagüina, soy chilena y me gusta la identidad, me gusta la historia. Cuando a uno le gusta la historia de su país, obviamente siente cierto arraigo por costumbres o por la identidad propia, por entender el tipo de personajes que vivimos y que convivimos. Y en descubrir ese tipo de personajes que somos, tenemos que mirar hacia atrás. Como rancagüina siempre sentí que, no sé, cosas simples, no sé. Están leyendo en las noticias, en cualquiera, el informe del tiempo. Valparaíso, Viña, Santiago, Talca. ¿Y nosotros dónde estamos? Entonces sí estamos. Y en ese sí estamos hay que rescatar y hay que hacer esa identidad. Yo salí un tiempo, fui a estudiar a Conce, y uno también en la distancia también es capaz de ver los rasgos identitarios que uno tiene y darme cuenta de que no hablamos igual de lo que hablan los otros, de que el pasado, si bien hay un pasado común porque estamos en el mismo país, no es el mismo. Y eso yo siempre se lo he querido transmitir a mis hijos, el amor por la historia nacional, por la historia universal, historia, y también el que seamos de acá. A mí lo que me llama la atención y lo que me llena de alegría es ver cuando tú llegaste al instituto y verte hablar ahora y que habláis en cine. Me parece fascinante que la gente que ha pasado por el instituto haya desarrollado un trabajo y esté trabajando en cine y se hayan un poco independizado. Tú acabas de ganar un fondo de unas buenas lucas para hacer un corto. ¿Cómo va ese proceso? Está en postproducción.
Tiene ya está el montaje casi definitivo, que tengo que hacer unos ajustes muy pequeños. Hay un plano que vamos a repetir, que es muy corto, que es una toma panorámica preciosa tipo pintura, que la vamos a hacer igual, pero había unos problemas ahí de luces. Y pero está bello. Está bello. Y los cortometrajes que nosotros hemos hecho, porque Angustia también salió por fondo y El Pan, son cuentos, y son cuentos que yo escribí precisamente para Rancagua Simplemente, que era un concurso que se hacía aquí en Rancagua, de una página, y había que escribir con identidad. Entonces, por eso el primero es de Angustia, es sobre la tragedia del humo, y no se fue al Rancagua Simplemente, se fue a un concurso nacional de Nuestras Raíces, un concurso de cuentos que hace el Ministerio de Agricultura. Y ahí salió primer lugar en la sexta región y primer lugar en nacional. Qué bueno. Bueno, agradecerte, Tatiana, que nos haya aceptado la invitación, y los esperamos en otro capítulo de Fuera de Cuadro con otro realizador rancagüino que sigue en el camino del cine.